¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Comunicación y Derecho. Hoy tenemos el placer de que está un gran amigo y una gran amiga que también va a hacer la conducción. Realmente es un tema muy solicitado por todos. Estamos hablando del cálculo, de la liquidación laboral, un modelo práctico. Bueno, ya lo conocemos a Sergio, sabemos cómo él hace toda la parte práctica, cómo nos ayuda. Sergio es abogado laboralista, es autor, publicista, especialista en daños, un gran amigo, y la conducción la va a hacer la doctora Adela González, ella es abogada laboralista, y bueno, yo ya me muteo, los dejo tranquilos a los dos y vamos a escucharlos. Muchas gracias a todos por estar y un placer tenerlos. Un cariño grande. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Sergio, por tenerte acá, por brindarnos este espacio, este tiempo, en este tema que justamente, bueno, todos los colegas lo utilizamos en forma diaria, que son las famosas liquidaciones laborales. Así que, bueno, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. En principio quiero agradecer a la doctora Andrea Sosa, a Marcela Faro, por supuesto, por la invitación, a todo el grupo del ciclo de Comunicación y Derecho, y a todos los colegas que están hoy acá presentes para hablar de un tema que siempre es actual, como son las indemnizaciones laborales, el cálculo de la liquidación laboral, la fórmula, no solo la fórmula, sino cómo hacer para que al cliente se le devenguen estas indemnizaciones. Pensemos que es de ayuda para los nobles abogados y también un repaso para los colegas que ya vienen transitando la profesión hace rato. Lo cierto es que cuando llega el cliente al estudio, la primera pregunta o una de las primeras preguntas y consultas que nos hacen, ya tanto en el estudio jurídico de parte actora como incluso también en el de parte empleadora, es respecto del número, respecto de cuál es el monto que me corresponde por el despido, cuando viene un empleador, cuál es el riesgo económico de este reclamo en base a un intercambio telegráfico. Tal cual, Sergio, Entonces, creo que eso nos pasa a todos los colegas, que lo primero que nos preguntan es ¿y cuánto voy a cobrar? ¿Cuándo voy a cobrar? Y lo que está pensando el cliente cuando el cliente viene pensando en un número, qué es lo que voy a cobrar. Y también, por supuesto, con una situación particular de pérdida del empleo, con lo cual son dos variantes que siempre se repiten en la primera consulta con el cliente. Y mientras que el cliente nos plantea esto de la liquidación, nosotros los abogados, ¿en qué pensamos? Pensamos en cómo estructurar todos estos incumplimientos que nos plantea el trabajador en el intercambio telegráfico, cómo hacer para que se devenguen estas indemnizaciones laborales. Y bueno, ahí ya sabemos que hay una serie de indemnizaciones laborales que se pueden reclamar en virtud y como consecuencia del contrato de trabajo, que todos conocemos, y que tienen sus particularidades y que hoy vamos a tratar de analizar o dar algunos conceptos respecto de estas indemnizaciones laborales y de cómo llegar al devengamiento de estas indemnizaciones, que cada cual tiene su forma de cálculo determinada, su forma de reclamo particular y sus requisitos. Así tenemos, si te parece, podemos arrancar. Tenemos las indemnizaciones, en primer lugar, las que derivan del incumplimiento del empleador de mantener el contrato de trabajo, es decir, hablamos del despido arbitrario, que no es otra cosa que la frustración por parte del empleador de la continuidad indeterminada que se le asigna al contrato de trabajo. Es decir, el contrato de trabajo tiene una manera de continuar en el tiempo por la indeterminación del plazo. Este despido arbitrario, que no vamos a entrar en la vieja discusión de si el despido arbitrario es una facultad del empleador o es un acto ilícito que está sancionado, un hecho ilícito que está sancionado por el 245. Lo que vamos a decir que esta indemnización del artículo 245 es fundamental para el derecho del trabajo porque primero, de alguna manera consagra, es decir, lleva a la práctica
lo que entendemos como la protección contra el despido arbitrario del artículo 14 bis. Sin perjuicio, por supuesto, que algunos doctrinarios ya hace tiempo que vienen diciendo que el 245 no logra de alguna manera llevar a cabo esta finalidad de protección contra el despido arbitrario. Teniendo también en cuenta que ya desde hace mucho tiempo que hay problemas de empleo en el país y que la tarifa, entiendo yo, y entienden muchos, que resulta insuficiente. Fíjense ustedes que resultó insuficiente ya en el 2019 lo que, para mantener al trabajador en su puesto de trabajo, lo que generó la duplicación indemnizatoria, y además resultó insuficiente no solo el 245 más la duplicación indemnizatoria, para mantener los contratos de trabajo durante la pandemia, por lo cual tuvo que echarse mano a la prohibición de despido. Vamos entonces a charlar o hablar un poquito, si te parece, Adela, del 245, una indemnización fundamental, como decía, para conocer la reparación de los daños y perjuicios dentro del marco del contrato de trabajo, y también fundamental porque a partir de este 245 podemos calcular otras indemnizaciones, como por ejemplo la indemnización por incapacidad absoluta del artículo 212, párrafo cuarto, las indemnizaciones reducidas del artículo 247. ¿Sí? Entonces es importante conocer esta fórmula de cálculo, que el análisis de esta fórmula de cálculo, que es un mes de sueldo por cada año de servicio, o fracción mayor a 3 meses, teniendo en cuenta este salario como la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada en el último año, o en la fracción si fue menor a un año. Fíjense que acá tenemos dos patas del cálculo, que por un lado es la antigüedad del trabajador y por otro es este salario que se toma, esta fórmula particular de salario que se toma para el 245. Cuando hablamos de antigüedad, cuando habla por cada año de servicio, fracción mayor a 3 meses, cuando se habla de antigüedad, no se habla de otra cosa que del artículo 18, de la Ley de Contrato de Trabajo, del artículo 255 de la Ley de Contrato de Trabajo también, cuando se refiere a que la antigüedad es todo tiempo de trabajo efectivamente prestado para un mismo empleador. El artículo 18, sin lugar a dudas, contiene una cláusula antifraude. ¿Por qué digo esto? Porque pensemos un trabajador que ingresa a trabajar, ejemplo, en el 2002, y es despedido en el 2018, en junio del 2018. Y después es tomado de nuevo, es contratado de nuevo por el mismo empleador a los 2 meses posteriores. Ahí fíjense ustedes que ya con el artículo 18 tenemos que tomar la totalidad de la antigüedad, es decir, desde el principio de la relación laboral hasta la última extinción, ya sea que sea un contrato por tiempo indeterminado, de plazo fijo, cualquier tipo de contratación, siempre que se trate para un mismo empleador. Acá lo que quiere la ley es evitar el fraccionamiento de la antigüedad y la pérdida, el vaciamiento de esta fórmula del cálculo del 245. Por supuesto, teniendo en cuenta, claro está, que teniendo en cuenta que este artículo 18, si el trabajador en alguna de las extinciones percibió una indemnización, tendrá que de alguna manera tomarse esta plata este dinero que se percibió por la indemnización, y restárselo a la última indemnización que percibe el trabajador. Pero esto es importante tenerlo en cuenta, artículo 18, artículo 255, respecto de la antigüedad. Hay una excepción a este principio del artículo 18, es decir, de la suma de todos los periodos trabajados por el trabajador para un mismo empleador. ¿Cuál es esta excepción? La excepción es el trabajador jubilado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el trabajador jubilado que vuelve, es decir, obtiene el beneficio jubilatorio y vuelve a ingresar a las órdenes del mismo trabajador, ya acá ya no tiene la antigüedad tiene la antigüedad desde la concesión del beneficio jubilatorio en adelante, si la antigüedad anterior la pierde. Incluso no solo el trabajador que reingresa, sino el trabajador que continúa trabajando en la misma
empresa, es decir, el trabajador está trabajando, ejemplo, desde el 2000 en una empresa, se jubila en el 2019, pero continúa trabajando, es decir, no hay una solución de continuidad en el contrato de trabajo. Acá, en este caso también, a partir de la concesión del beneficio jubilatorio, se sanea toda la antigüedad anterior y comienza una nueva antigüedad que va a ser tenida para la base de cálculo de este 245. Esto se determinó en el fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones Couto de Capa, muy conocido, que después fue receptado por la ley de contrato de trabajo en el artículo 253. Entonces, fíjense ustedes, hablamos de antigüedad, tenemos todo el tiempo de servicio, cuando haya fraccionamiento se suman, es todo el tiempo que el trabajador prestó servicios para un mismo empleador. El límite o la excepción sería la jubilación. Ahora, nos podríamos preguntar, como hay un límite máximo, ¿hay un límite mínimo? Es decir, hay un límite mínimo, siempre estamos hablando, fíjense ustedes, todavía de la primera columna de la indemnización por antigüedad, que es la antigüedad, particularmente. ¿Hay un límite mínimo para cobrar esta indemnización por antigüedad? Es decir, ¿se requiere un tiempo mínimo de antigüedad para poder percibir esta indemnización por antigüedad? Bueno, en principio la respuesta es que sí. Un trabajador en periodo de prueba no tiene derecho en principio, no tiene derecho a la indemnización por antigüedad. ¿Por qué digo en principio? Sergio, sí. Te hago una consulta. En este caso en particular, si tengo, por ejemplo, el caso de una trabajadora embarazada que es despedida en periodo de prueba. Bueno, la pregunta es perfecta. Desarrollo un poco esto del periodo de prueba y ya voy a la respuesta a la pregunta que va enlazada con lo que estaba comentando. Gracias. Digo que en principio no corresponde a un trabajador que está en periodo de prueba el devengamiento de la indemnización del artículo 245. ¿Y por qué digo, es decir, es mi opinión, algunos otros autores también, ¿por qué digo en principio? Porque recordemos que antes ya de la implementación del periodo de prueba que tuvo la ley de contrato de trabajo, que tuvo varias modificaciones hasta llegar a lo que hoy conocemos como el 92 bis de la ley de contrato de trabajo, ya estaba, es decir, ya se entendía, la doctrina, la jurisprudencia entendía que un trabajador con menos de 3 meses, con 3 meses de antigüedad, dentro de los 3 meses primeros de antigüedad, no podía o no tenía derecho a percibir la indemnización por antigüedad. Esto ya fue también dicho por la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, por un fallo Zawadi-Manfredo con Sadaí, que es del 79, creo que es un fallo del 79, que decía específicamente esto, que para tener derecho a la indemnización por antigüedad tenía que superarse estos 3 meses. Ahora, esta doctrina plenaria de Zawadi-Manfredo, entiendo yo, y otros colegas también, que perdió virtualidad con la implementación del Instituto de Periodo de Prueba en la LCT. ¿Por qué digo esto, que perdió virtualidad? Porque pensemos que el 92 bis establece una serie de reglas y principios. ¿Sí? Establece un periodo en el cual el empleador tiene para probar a ver si el trabajador se adecúa al trabajo, y si no lo hace, es decir, puede despedir sin causa y sin consecuencias indemnizatorias. En realidad, lo importante de este instituto no es que pueda despedir sin justa causa, porque de hecho en cualquier momento del contrato de trabajo puede hacerlo, salvo ahora que estamos, por supuesto, en emergencia, pero estamos hablando para una época de normalidad. Lo trascendente del periodo de prueba es la falta de indemnización en el caso de despido. Pero fíjense ustedes que el 92 bis establece una serie de reglas, como por ejemplo que el empleador debe registrar al trabajador, no debe haber uso abusivo del periodo de prueba, entre otras obligaciones del empleador. Y dice el 92 bis que si el empleador no cumple con estas obligaciones, se entenderá que ha renunciado de manera tácita al periodo de prueba. Entonces me pregunto yo, y me consulto, es decir,
es decir, si yo renuncio al periodo de prueba, ¿qué consecuencia trae? Entiendo yo que la consecuencia es no poder usar este beneficio, que es despedir sin pagar la indemnización. Con lo cual podríamos decir que un trabajador que se encuentra, que no está registrado, un trabajador que no está registrado, ¿sí? Podría eventualmente obtener un 245, una indemnización del 245. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ha renunciado tácitamente al periodo de prueba. Entonces entiendo que este periodo de carencia indemnizatoria del que hablaba el fallo Zaguadi y Manfredo, con la implementación del 92 bis, ha perdido su virtualidad si el empleador no cumple con estas reglas. Ahora, yendo a la pregunta que me hacía Adela, es interesante el tema de la trabajadora embarazada que es despedida sin expresión de causa. ¿Por qué? Porque ahí tenemos dos cuestiones. Por un lado tenemos una norma que es la del 178, que nos dice que la trabajadora tiene 177, 178, la indemnización de 182, tiene una protección, ¿sí? y una presunción de que el despido de la trabajadora dentro de los 7 meses y medio anteriores y posteriores a la fecha probable de parto, se presumirá, este despido sin justa causa, se presume como un acto discriminatorio y debe ser sancionado con una indemnización, además del 245, una indemnización agravada o potenciadora de la estabilidad, como la llamo yo en mi libro, ¿no? ¿Y qué pasa? Acá se chocan los dos institutos. Por un lado, el trabajador, es decir, el empleador que tiene facultad de despedir a la trabajadora sin justa causa, y por el otro, este despido que presumiblemente es a causa del matrimonio. Bueno, esta es una cuestión que se ha debatido mucho en la jurisprudencia, en la doctrina, y se ha dicho, hay varias posiciones. Vamos a comentar algunas de estas posiciones. Por ejemplo, una posición ha dicho, bueno, una parte de la jurisprudencia ha dicho, bueno, en realidad si la trabajadora puede acreditar el hecho discriminatorio, corresponderán los 13 sueldos de la reparación del 182. Fíjense ustedes, saca dentro del periodo de prueba esta presunción que de alguna manera ayuda a que la indemnización no sea eludida por el empleador. Yo no coincido con esta posición. Otra posición con la que sí coincido es que dentro del periodo de prueba también funciona la presunción y funciona, por supuesto, es aplicable la indemnización. Sin perjuicio de ello... Sergio, te hago una consulta. Ahí en el tema de cómo nosotros tenemos que notificar en forma fehaciente el estado de esta trabajadora embarazada. Porque hoy en día tenemos tantos sistemas como es el WhatsApp, el mail, el telegrama, la carta de documento. Ver, entonces... Lo más seguro es la carta de documento, porque uno así después puede acreditar este conocimiento. Pero ¿alguien no sé si habló? Bueno, sigo. No menos cierto es que hay mucha jurisprudencia que ha dicho que si se puede acreditar el conocimiento del empleador, sirve este conocimiento acreditado como supliendo esta notificación que debe hacer la trabajadora para que empiece a regir esta presunción. Pero recordemos que también hay jurisprudencia, por ejemplo, que antes de la presunción, por ejemplo, una trabajadora va a la empresa, es decir, estamos fuera de los 7 meses y medio, porque recordemos la indemnización es 7 meses y medio anteriores y 7 meses y medio posteriores. La trabajadora se entera de que está embarazada. Se entera en ese momento que está embarazada. Está contenta, va al trabajo, va al empleo y se lo comenta a las compañeras del trabajo. Estoy embarazada y todavía no está dentro de la protección. Las trabajadoras se entera el empleador y el empleador la despide. Si pudiéramos probar el conocimiento del empleador, este conocimiento suplanta esta notificación fehaciente. Lo mismo que hay, por supuesto, jurisprudencia de trabajadoras que no han notificado, pero el estado de embarazo es notorio, con lo cual, en este caso, no hay duda de que corresponde también la indemnización agravada.
Si querés volvemos al 245 porque nos fuimos un poco para la indemnización agravada. ¿Te parece, Adela? Dale, Sergio, perfecto. Volvemos un poco. Entonces, pero vos fijate qué interesante lo que veníamos charlando del periodo de prueba y del embarazo. Es interesante, ¿por qué? Porque vos fíjate que ahora también, incluso con esta prohibición de despido, se discutía si el periodo de prueba, si dentro del periodo de prueba correspondía o no correspondía el DNU 329 y su sucesor, es decir, la prohibición de despido. Entonces, lo que hay que pensar siempre es hacer un análisis, entiendo yo, un análisis tanto en el periodo, la trabajadora embarazada, tanto en el caso de la pandemia. Hay que hacer un análisis y poner en la balanza cuál es la tutela, ¿sí? Los principios. Estos principios, vos fijate, en el caso de la trabajadora embarazada estaba en juego, en una balanza, por un lado, una facultad de excepción, como es el periodo de prueba, para probar a la trabajadora, y por otro lado tenemos toda una normativa antidiscriminatoria, el artículo 19, alterum non ladere, tenemos los convenios y tratados internacionales del artículo 75, inciso 22, es decir, el convenio de eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, todos estos convenios que nos hablan de la protección de la familia. Entonces, ¿qué prevalece? ¿Qué prevalece? ¿Todo ese derecho constitucional o una norma de excepción como es el periodo de prueba? Y lo mismo pasa con la pandemia cuando hablamos. ¿Qué prevalece? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando hablamos de que si el trabajador se queda sin empleo hoy, no va a poder conseguir un nuevo empleo, o prevalece esta facultad del empleador de poder despedir sin consecuencias indemnizatorias porque probó o no probó al trabajador. Entonces creo que siempre hay que analizar toda la normativa, ya sea la de emergencia, la normativa normal, a través y a la luz de todos estos principios que bien conocemos, los principios del artículo 63, 62, artículo 10 de la continuidad del contrato de trabajo, todos los artículos que marcan de alguna manera los principios del contrato de trabajo, y no solo los principios del contrato de trabajo, sino los principios que hablan de la no discriminación y demás. Pero bueno, volviendo, entonces decíamos que el 245, fíjense, todo lo que nos lleva a analizar solamente la antigüedad, que dijimos que es el tiempo de prestado de servicio. Vamos a la otra pata de la indemnización, que es, o la otra columna de la indemnización, que es este salario, que es la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada. Cada palabra de esta oración contiene sus particularidades. Cuando hablamos primero de remuneración, mejor remuneración. Cuando hablamos de remuneración, no hablamos de otra cosa que tenemos que buscar en el recibo de sueldo, tenemos que chequear, no solo en el recibo de sueldo, sino también cuando el trabajador no está registrado, analizar y ver el convenio colectivo, qué es lo que le corresponde al trabajador percibir en virtud del contrato de trabajo. Si cuando hablamos de remuneración, hablamos del artículo 103 de la ley de contrato de trabajo, es decir, de toda suma que percibe el trabajador en consecuencia o como consecuencia del contrato de trabajo. Más allá del nombre que las partes le dan, le asignen a estos montos, ¿sí? Recordemos los convenios colectivos que tenían los famosos asignaciones no remunerativas. Recordemos los fallos Pérez con Disco, Polimat, recordemos el artículo 1 del convenio IT 95, ¿sí? Que el salario es todo monto que se puede hacer apreciable en dinero derivado del contrato de trabajo. Entonces, como primera medida, tenemos que ver cuál es la remuneración. Y lo que entendamos que es remuneración y está puesto o visto o tratado de disimular con otro nombre, decir en una demanda, en una carta de documento, mire señor, esto que usted pone acá como asignación o como lo que sea, que no pareciera que no es una remuneración, es una remuneración y usted está escondiendo y de alguna manera está vaciando la fórmula de cálculo del 245. Sí, avanzamos un poco más, si te parece, Adela. Sí, perfecto. Dijimos entonces, la mejor remuneración. Mensual, normal y habitual. Vamos con la habitualidad. ¿Qué quiere decir la habitualidad? La habitualidad se refiere a la persistencia del rubro. Es decir, tenemos que ver qué rubro, es decir,
que persiste, que está en el recibo de sueldo siempre, es decir, un trabajador que todos los meses cobra horas extras. Entonces, ese rubro es un rubro remunerativo y es un rubro que es habitual en el recibo de sueldo. Si en todo el año el trabajador cobró un mes, una hora extra o 2 horas extras, ese rubro es un rubro excepcional, que no se reitera en el recibo de sueldo. Respecto de la normalidad, ¿a qué se refiere el artículo cuando dice mejor remuneración mensual normal y habitual? Ya no se refiere a la persistencia del rubro, sino se refiere a el monto del rubro. Es decir, tiene que ser normal, tiene que ser un monto del rubro que sea parejo, relativamente parejo entre todos los rubros del año. Por ejemplo, pensemos. Sergio, ahí te interrumpo un segundito. Tenemos un trabajador, por ejemplo, que no tiene un sueldo fijo y tiene un sueldo variable. Bueno, en las remuneraciones variables, es decir, siempre va la mejor. Acá no hay que hacer promedios, el 245 no manda a hacer promedios, sino que hay que siempre tomar la mejor. Pero, ¿qué mejor? No cualquiera mejor, la mejor de la habitual y la normal. Por ejemplo, un trabajador que cobra comisiones, ¿no? Entonces, todos los meses cobra comisiones. Ese rubro es un rubro habitual. ¿Por qué? Porque todos los meses percibe ese rubro. Ahora, un mes, por ejemplo, percibió por comisiones 10.000 pesos. Otro mes, 15.000. Otro mes, 12. Otro mes, 20. Y un mes, es decir, más o menos varía en este monto. Y otro mes cobró por comisiones, no sé, 200.000 pesos. Fíjense en que este rubro de 200.000 pesos, si bien es el mejor y es el más alto, pero no es un rubro normal, es un rubro anormal, con lo cual tenemos que ver siempre cuál es el rubro habitual y cuál es el rubro normal. Reitero, es decir, ahí no hay que hacer, cuando hay remuneraciones variables, no hay que hacer ningún promedio, para nada. Lo que hay que hacer es, sí, es decir, ver cuál es el habitual, el normal, y ahí sería el mejor. Donde sí se manda, no se manda, pero los doctrinarios han entendido que sí hay que hacer un promedio, es, por ejemplo, en la indemnización que hablábamos recién de maternidad y embarazo, que son los 13 sueldos. Entonces, ¿qué 13 sueldos son? ¿Tomo la base de cálculo del 245? No, ahí se ha dicho que es la remuneración habitual, si la que venía cobrando la trabajadora. Algunos autores, como por ejemplo Brisolía y el doctor Massa, mandan a hacer un promedio del último año y ahí nos da el monto que debemos multiplicar por 13 para obtener la indemnización por maternidad o embarazo, ¿no? Bueno, volviendo a la fórmula de cálculo del 245. Decíamos, vimos la habitualidad, la normalidad, el devengamiento. Recordemos que antes de que estuviera la palabra devengado estaba la palabra percibido en la fórmula de cálculo, sin perjuicio que ya los jueces y los doctrinarios entendían que quería decir que implicaba devengamiento. Acá, con el tema de la palabra devengado y la palabra de mensualidad, se generó una discusión respecto de si el SAC debía incluirse o no para la base de cálculo del 245. Bueno, esta discusión en Capital Federal llegó a la Cámara Nacional de Pensiones de Trabajo con el fallo conocido Tulosay, en el cual determinó que el SAC no puede integrar la base de cálculo del 245. Yo entiendo que sí debiera integrar la base del 245 porque, como todos sabemos, sin perjuicio que se percibe 2 veces al año, se va devengando día a día, mes a mes, este SAC. Es decir, decisión contraria es la que tomó la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ya desde hace mucho tiempo, con el fallo Nuncio y otros fallos sucesivos, que en provincia sí debemos calcular el SAC del 245. Entonces, cuando litiguemos en capital, va sin SAC, y cuando litiguemos en provincia, va con SAC. Si te parece, por el tiempo, nos quedaría el 245 más para analizar, porque tenemos el ISOP. Es largo. Si te parece, para hacerlo un poco más ameno, pasamos al preaviso. Saltamos del 245 al preaviso. Perfecto, Sergio. Preaviso que acá podemos charlar también bastante del preaviso, es un tema importante. Acá tenemos, como todos sabemos, si el trabajador tiene menos de 5 años de antigüedad, son un mes de preaviso.
Si tiene más de 5 años de antigüedad, son 2 meses de preaviso. Si está en periodo de prueba, son 15 días, es decir, la mitad de mes de preaviso. Es decir, fíjense ustedes que en el periodo de prueba que estábamos hablando, se conserva esta obligación de preavisar, y si no se preavisa, se debe la indemnización sustitutiva de preaviso. Te hago una consulta ahí, Sergio. Nos pasa mucho, quizás a mí, ¿no?, y a otros colegas también, el tema del preaviso y el modo a través de notificación. A veces pasa que, no sé, trabajadores que hace mucho tiempo que están para el mismo empleador, se lo notifica de forma verbal, en forma vía WhatsApp, forma mail o personal. No, en esos casos, ¿cómo lo tomamos? No, es falta de preaviso. El preaviso tiene que ser notificado por escrito. Es decir, en realidad dice la prueba del preaviso tiene que darse por escrito. Es decir, eso es lo que dice específicamente la ley. Entonces, si se da un preaviso verbal, después, si se niega, el empleador no va a poder acreditar este preaviso de ninguna manera que no sea por escrito. Entonces, del preaviso no hay forma de que no sea por escrito. Acá este preaviso, una pregunta que nos podemos hacer es la misma fórmula de cálculo que la del 245 o no? Sí. Bueno, si vamos por parte actora, en general, cuando hacemos parte actora, le ponemos la mejor remuneración al preaviso. Pero lo cierto es que no es la misma fórmula de cálculo, sino que la fórmula de cálculo del preaviso es el que tiene el criterio de normalidad próxima. ¿Qué quiere decir el criterio de normalidad próxima? Ya no hablamos de la mejor remuneración, sino que hablamos de la remuneración habitual que venía cobrando el trabajador, en realidad la que tendría que haber cobrado si hubiese estado trabajando este mes de preaviso o estos 2 meses de preaviso. Esto es importante saberlo, porque cuando vamos por la parte demandada y nos ponen en una demanda con el preaviso, la mejor remuneración, tenemos que decir, no, mire, la mejor remuneración eventualmente es para el 245. La indemnización por sustitutiva de preaviso no es la mejor, sino que es la remuneración habitual, con criterio de normalidad próxima, pero también nos puede beneficiar para el caso que vayamos por parte actora. ¿Por qué digo esto? Pensemos un trabajador, ejemplo, que es despedido en marzo, ¿no? Es despedido en marzo y tiene más de 5 años de antigüedad. Este trabajador tendría 2 periodos, es decir, 2 periodos dos meses de preaviso. Si en abril y mayo, por ejemplo en abril, el sindicato que agrupa a los trabajadores acordó con la Cámara, es decir, en el convenio colectivo hay un aumento salarial, el trabajador tendría que percibir dentro de este preaviso, dentro de la indemnización, este aumento salarial. Entonces, no es un tema menor. ¿Por qué? Porque incluso podría ser que en la indemnización sustitutiva de preaviso tomáramos una base de cálculo mayor que la del 245, porque ahí tiene, en general no, pero tiene un aumento, ¿sí? Es decir, los aumentos van también en el preaviso. ¿Y por qué es esto? Simplemente de la lectura del artículo 232, que nos habla de la indemnización de preaviso, que dice que la indemnización es equivalente a la remuneración que debía percibir el trabajador en estos periodos de preaviso. Entonces, el trabajador, si hubiese trabajado, hubiera cobrado la remuneración más de este aumento. Hubiera cobrado, fíjense ustedes, la remuneración más el SAC. Entonces, fíjense ustedes que también corresponde al preaviso, acá ya sí, en capital, en provincia, la incidencia de SAC. Ya esto no hay discusión, que corresponde. Ya no está, porque uno podría pensar, bueno, pero ¿cómo va a calcular, doctor, cómo vamos a calcular el SAC sobre un rubro indemnizatorio, que es la indemnización de preaviso? Y en realidad no es el cálculo del SAC sobre un rubro indemnizatorio, sino que es que este SAC forma parte de la remuneración que iba a cobrar el trabajador en estos meses. Si hubiera trabajado, hubiera cobrado estos 2 meses, más el SAC, más los aumentos, más todo lo que hubiese percibido. Después no diría secreto, pero una cuestión importante que creo que es trascendente respecto del preaviso, es plantearnos por qué surge a veces, es decir, que el empleador no preavisa. La mayoría de las veces cuando despide sin justa causa no hay un preaviso. Y esto tiene una justificación.
Primero porque durante el preaviso el contrato de trabajo está vigente y puede el empleador tener mala suerte, y el trabajador también, por supuesto, de tener un accidente o una enfermedad inculpable, con lo que ello implica, de, por ejemplo, hasta un año, en virtud del artículo 208, hasta un año de licencia paga, en virtud de la antigüedad, si el trabajador tiene más de 5 años de antigüedad y carga de familias. Entonces, fíjense ustedes que acá, un trabajador que yo iba a despedir, que le mando el preaviso, y me manda una notificación de una licencia por enfermedad inculpable, yo tengo que seguir pagando el sueldo. Fíjense ustedes, no es menor. Otra posibilidad, pensemos en un trabajador que está mal registrado, incorrectamente registrado. Y yo, empleador, le mando el preaviso. Es decir, el trabajador sabe que se va a ir. ¿Podría el trabajador mandar la carta de la ley 24013 por incorrecta registración o no podría? Es decir, técnicamente, por supuesto que puede, porque el contrato de trabajo se encuentra vigente, ¿sí? Y hay una incorrecta registración, con lo cual podría enviar la notificación. Distinto sería la suerte, por supuesto, distinta sería la suerte de las indemnizaciones. Yo entiendo que, por ejemplo, en el caso del artículo 9 y 10 podrían proceder, pero en el caso del artículo 15, recordemos que el artículo 15 es el despido represalia, te despido porque me mandaste una carta de documento, entonces, de intimación, con lo cual, si el empleador, si el trabajador ya sabía de antemano que el contrato se extinguía y mandó la carta, no creo que prospere, por supuesto, el artículo 15 de la ley 24013, sí el 8 y 9. Entonces, digo, enviar el preaviso en algunos supuestos, cuando hay mala registración, en algunos supuestos particulares, cuando hay conflictividad con el trabajador, puede prestarse a algún tipo de inconveniente o conflicto. Sergio, te hago una consulta ahí en el tema de notificaciones. También nos pasa mucho el tema de cuando, bueno, ya sea por parte empleadora que uno manda el preaviso, o en caso de intercambio telegráfico cuando uno va a notificar justamente estas falencias. Mandamos un telegrama y el domicilio nos aparece cerrado o el trabajador rechaza esa notificación. ¿Cómo podemos proceder ahí? ¿El trabajador rechaza? Sí, puede pasar que me ha pasado que quizás en parte empleadora lo rechaza, o el empleador. No, bueno, ahí ya tenemos que seguir las reglas básicas del intercambio telegráfico, que es un tema que vamos a dar también en San Martín, con lo cual voy a dejar un poco de intercambio telegráfico, lo vamos a tratar en el Colegio San Martín, pero está buena que los invito, ya los invito a que vengan a la charla del Colegio de San Martín. Gracias. Y sí, es decir, ahí si el domicilio es el correcto, fíjense ustedes que las partes tienen que tener actualizados los domicilios, atento a la buena fe, el trabajador tiene que mantener actualizado el domicilio, el empleador, fíjense en el empleador ya en el recibo de sueldo, es una denuncia del domicilio, el empleador no puede después decir no, mi domicilio era otro, si el trabajador tiene el recibo de sueldo es decir, uno de los requisitos del artículo 140 es el domicilio del empleador. Y si es rechazado, por supuesto se tendrá por notificado si está remitido de manera correcta al domicilio correcto. Hay que seguir las reglas porque en realidad no se recibe, no porque no es el domicilio correcto, sino que no se recibe por culpa del trabajador o del empleador que no quiera recibir, es decir, una negligencia en la recepción. Y fíjense ustedes que acá, es decir, incluso el empleador está obligado a recibir las notificaciones del trabajador, está obligado a recibirlas, y no solo a recibirlas, sino que a responderlas, porque recordemos que por el artículo 57, si no las responde, hay una presunción de certeza de lo que ha denunciado el trabajador. Siempre y cuando teniendo en cuenta, Adela, lo siguiente, que este artículo 57 del silencio tiene una proyección procesal. ¿Cuál es esta proyección procesal? Si el trabajador está en blanco, va a funcionar, es decir, esta falta de respuesta va a ser tenida en cuenta. Ahora, si el trabajador está en negro, el trabajador igual va a tener que probar el vínculo, es decir, no basta solamente con que haya mantenido silencio el empleador. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que acreditar
el carácter de empleador del silente, es decir, que guarda silencio. Que guarda silencio era empleador. Si yo no acredito eso, realmente, si guardo silencio, no puedo acreditar que el empleado, que esta persona, a quien yo demando, tenía obligación de responder. ¿Sí? ¿Sí? Ahí vamos estamos en preaviso, ¿no? Bueno, si te parece, saltar, porque veo la hora, son 18:51. Sí, se nos pasó volando el tiempo. Y hablamos solamente de antigüedad y preaviso. Pero Sí, si te parece, sí. Sergio, Sí. igual no hay apuro, o estás apurado. Te queremos mucho. No. Ahora. Porque Por acá favor. están todos desesperados que quieren saber todos los secretos. Y Adela me dijo, de acá no nos vamos. A que por favor, no. Para que nos saquemos todas las dudas. Yo no tengo apuro, yo lo que no quiero es que se duerman. Bueno. No, acá nadie tiene apuro, estamos todos, somos todos amigos y que te queremos un montón, y justo Adela está haciendo unas preguntas muy interesantes, así que no te preocupes, no estamos en Instagram, viste que Instagram estaba ahí, que da tiempo, y como vos sos todo terreno, estás en todos lados, así que te escuchamos tranquilo, sos un campeón, así que vos sabés cómo te queremos, y realmente aprendemos un montón, y en esta época realmente has demostrado, y has demostrado un montón de amigos que está. Lo tenemos ahí a Mariano, que también está, tenemos un montón de amigos, no quiero decir siempre los mismos nombres, porque a veces apagan las cámaras y no quieren que también, los molestemos. Ahí lo veo a Walter González, que es el director Walter del instituto, que también lo saludo. Yo les cuento, como estoy con el celular, me cuesta ver quién está conectado. Había visto que estaba... No quiero dejar de saludar a nadie, pero vi también que estaba Iván, vi que estaba Iván de Mercedes, que también lo saludo. Están todos los amigos, están todos los amigos, y te vamos a escuchar, porque la verdad que es un placer escucharte, lo que aprendemos es impresionante, y me encantan las preguntas que está haciendo Adela. Adela ahí está recibiendo todas las preguntas que le hacen, y ella también, que tenga todo preparado, así que bueno. Ahí está, así que tranquilo, hasta las 10 de la noche. Te llenaron de preguntas, Sergio. Bueno. Adelante entonces. Vamos a Rubén Mareco también, la doctora Villar, ahí estoy viendo también que está saludando. Bueno, si te parece, saltamos un poco fíjense ustedes, hasta acá vinimos analizando estas indemnizaciones que hablamos que son por del despido, es decir, de la no continuidad del contrato de trabajo que está asignado y que son tarifadas. Fíjense ustedes el abanico que tenemos. Tenemos no solo, acá Susana Álvarez, también la saludo, el abanico de indemnizaciones que tenemos. Indemnizaciones por despido. Tenemos también, fíjense ustedes, que esta tarifa del 245 podemos también reclamar otras indemnizaciones que no estén dentro de esta tarifa. Una pregunta podría ser, ¿cuándo podemos reclamar alguna indemnización no tarifada? Sacando, por supuesto, de hablar de accidentes o hablar de alguna inconstitucionalidad. Me refiero a lo que tenga que ver con el contrato de trabajo. Pensemos, por ejemplo, los supuestos de moving, los supuestos de discriminación de la ley 23.592. Y ya no solo atadas estas indemnizaciones atadas al despido. ¿Qué me refiero a atadas al despido? Esta indemnización de moving no hace falta que haya un despido para poder reclamarla. Es decir, la discriminación no hace falta que haya un despido. En general, como todos sabemos, pasa que el despido arbitrario esconde esta discriminación. Es decir, que el despido arbitrario es el acto discriminatorio, que después nosotros eventualmente podemos solicitar la nulidad de este acto discriminatorio en virtud de la ley 23.592 y todos estos pactos internacionales de los que veníamos charlando. Pero fíjense ustedes lo amplio. Es decir, en principio el 245 del que veníamos hablando es un rubro, es una indemnización que compensa todos los rubros derivados de, acá dicen cuál es la fórmula de cálculo del moving. Ahora ahí vamos si quieren, charlamos un poquito de eso también. Decía que el 245 en principio contempla todos los daños y perjuicios.
Es decir, no se puede, fíjense en que es una norma transaccional. ¿Qué quiere decir es una norma transaccional? El trabajador de alguna manera resigna a reclamar más daños, ¿sí? Y tiene esta tarifa que no tiene que probar los daños que se produjeron. E incluso puede ser que no se produzca ningún daño, ¿sí? El trabajador siempre va a tener el 245. Y por eso se la denomina, comúnmente se la llama norma transaccional. Pero se puede reclamar, si hay un hecho reprochable por arriba de este 245, podríamos reclamar. Por ejemplo, decíamos moving. Otro caso que se puede dar o que se da, por ejemplo, en los supuestos de, por ejemplo, un trabajador que es despedido y se le invoca en la carta de documento de despido, no sé, usted robó tal cosa y después no es acreditado. Ahí tenemos, además del 245 común por el despido arbitrario, también tenemos otro daño extra, es decir, un daño moral, un daño, como el código, las consecuencias no patrimoniales, creo que algo así dice el daño moral nuevo, ¿no? Entonces, siempre cuando viene alguien al estudio, no solo cuando viene una carta de despido sin justa causa, no solo tenemos que ver estudiar la carta, porque ni siquiera empezamos en la carta. Yo creo que tenemos que hablar con el cliente y ver bien qué pasó. Preguntar, lo importante en la primera consulta es eso, para que puedan hacer el devengamiento de estas indemnizaciones. Preguntar en la consulta, es decir, ¿qué pasó? Sergio, ahí te hago una consulta. En el caso de todas estas indemnizaciones que nos estás enumerando, tienen que estar todas, por ejemplo, en el caso de un intercambio telegráfico, detalladas, se pueden pedir en la demanda, no. Mirá, lo que podés plantear, lo que se plantea en general es, en la carta documento, por supuesto, tenés que plantear esto, el moving, o mismo en la carta documento, yo qué sé, cuando viene Claro, la carta pasa que documento. a veces nos pasa que nos vienen clientes que ya vienen con un intercambio telegráfico anterior de otro colega. Y después nos contratan a nosotros y nos cuentan otras situaciones que en su momento no se enumeraron en esos telegramas. Y hay alguna, a ver, si son, todos sabemos, por ejemplo, si vos no mandaste la carta de AFIP, no lo vas a poder remediar. Eso es, lamentablemente, dentro del plazo de las 24 horas, es irremediable. Es decir, ahora Eso te lo sí iba a preguntar. les cuento algo de esto también ahora, cuando vamos a la 24013. Pero estas cosas de moving, por ahí se pueden plantear. Decir, como demandado yo podría decir, bueno, pero usted no lo planteó en su momento. Pero si dentro del contrato de trabajo hubo alguna acción reprochable, más allá de las obligaciones contractuales, ¿por qué no reclamarlo? ¿Por qué no plantearlo? Porque pensemos que sería muy injusto para el trabajador que dentro del 245, que dentro del artículo 245, incluyéramos hechos o dañosos más graves que los que se permite la tarifa. Si justificáramos esto, de alguna manera estaríamos poniendo en disparidad al trabajador con un ciudadano común. Un ciudadano común no hace falta que exista un contrato de trabajo para que reclame cuando es abusado o es ultrajado o es dañado. Entonces, por ser trabajador no lo va a poder reclamar. Entonces, reitero, acá tenemos el 245 más todos estos daños que podemos reclamar. Y en general, cuando me hablaban de fórmula de cálculo, a veces la discriminación lo podemos reclamar, hacer una... a veces los juzgados dan los 13 sueldos de los que hablábamos de con los 13 sueldos de la maternidad y embarazo, o sea, hacer una analogía. Y ahí incluso cuando hablábamos de las trabajadoras embarazadas, algo que también, a ver, es más difícil de plantearlo, pero alguno podría preguntar, bueno, doctor, si tenemos el 178, el 182, que nos da la sanción de los 13 sueldos. Pero por otro lado tenemos una ley 23.592, que nos dice, bueno, si me discriminan, si hay una discriminación, yo tengo derecho a pedir que se cese con el acto discriminatorio y a solicitar, de alguna manera, que se deje sin efecto ese acto discriminatorio, que vuelvan las cosas al estado anterior. ¿Podría una trabajadora plantear, en vez de decir, bueno, yo no quiero el 178 de los 13 sueldos, quiero realmente la reinstalación? ¿Y por qué no? ¿Por qué no la trabajadora no podría eventualmente, hay jurisprudencia muy poquita, por supuesto, pero en donde la víctima
esto creo que lo decía Ferreiros en su libro, La reparación del despido, que hablaba de que la trabajadora tiene el derecho a poder decidir qué reparación quiere. Por supuesto, no se puede hacer una ensalada de fruta con las reparaciones, no puedo pedir los 3 de sueldo, la reinstalación, los salarios caídos, no. Acá, es decir, es complicado, por supuesto, pedir la reinstalación, porque nos van a dar los 3 de sueldo, pero podría eventualmente plantearse y pedirse, porque, reitero, el despido por maternidad es un despido discriminatorio también. Vamos, si te Sergio, parece... te hago ahí una consultita. En el caso, por ejemplo, de estos ítems que nos estás hablando de indemnización, por ejemplo, por moving, ¿qué parámetro tomamos para armar la liquidación? Ya que no es tarifado, ¿no? No, a ver, cuando se reclaman indemnizaciones extratarifadas, no hay una fórmula de cálculo determinada, ¿sí? Es decir, ya eso creo que incluso lo dijo la Corte respecto de la reparación integral, que no hay una fórmula determinada para una reparación integral, pero podemos tomar algún parámetro, ¿sí? Después, en base a la prueba, el juez determinará. Y si no, subsidiariamente tenemos los 13 sueldos que generalmente se dan, uno puede pedir, pero después, a ver, lo que nos dé el juez es el que va a determinar cuál es el Claro, monto. por ejemplo, en la práctica profesional, si nosotros tenemos que armar una liquidación laboral, tenemos un trabajador que es despedido por móvil. Podríamos ¿Qué parámetro podemos tomar? Podríamos reclamar un monto, un porcentaje de la indemnización por antigüedad, o directamente poner subsidiariamente el cálculo de la remuneración de los 13 sueldos. Eso, recordemos que es una indemnizaciones extratarifadas, ¿sí? Que no están dentro de la tarifa del 245. Claro, pasa que es difícil de poder dar un monto, ¿no? Porque a veces nos pasa que van de los 10.000 a millones y es difícil. A veces no hay un monto concreto. Tal cual. Pero bueno, si querés, pasamos a la 24013, ¿les parece? Dale, perfecto. Sí. Hacemos 24013, hacemos un paréntesis en esta liquidación, que son los rubros obligatorios, no los perdamos de vista, son importantes, es decir, el SAC proporcional, las vacaciones proporcionales y los días trabajados, que son rubros que no tienen naturaleza indemnizatoria, salvo las vacaciones proporcionales, que sí son indemnizatorias. Son rubros que se vienen devengando de manera natural durante el contrato de trabajo y que la extinción del contrato de trabajo detiene forzosamente ese devengamiento, con lo cual al detenerse el devengamiento son exigibles, ¿sí? La fórmula de cálculo, bueno, las pueden buscar, eso es sencillo, los días trabajados, las vacaciones y, ¿qué más dije? Y el aguinaldo, el SAC proporcional. Vamos con la 24013, si te parece. 24013, que es una ley que cuando se sancionó, incluso creo que está está en uno de los objetivos de la ley, que es promover la regularización de los contratos de trabajo. Cuando se sancionó, ¿qué se pensó? Bueno, con esta ley se van a sanear los contratos de trabajo, van a ir los trabajadores, como hay una indemnización a su favor, van a ir todos los trabajadores en masa a enviar las cartas a la 24013. Además, teniendo, por supuesto, este artículo 15, que es una especie de aumento de la estabilidad para el caso para que el trabajador se sienta más seguro. Esto realmente, la finalidad de la ley no se cumplió. Ningún trabajador que quiera mantener el contrato de trabajo manda la intimación a la ley 24013. En general se manda la intimación de la ley 24013 cuando el contrato ya, o cuando le niegan tareas al trabajador, o cuando el trabajador cuando el vínculo laboral ya está gastado. Si el trabajador quiere mantener el contrato de trabajo, es muy extraño que el trabajador mande una intimación a registrar el contrato de trabajo. Consulta, Sergio, ahí la ley 24013, ¿es aplicable a los estatutos? Por ejemplo, ¿pasa de construcción o servicio doméstico? Servicio doméstico no. Ahí tiene el servicio doméstico, que es la ley 26844, tiene un artículo, creo que es el artículo 50. Si mal no recuerdo, es el artículo 50, es el artículo 50, que establece un agravante para el caso de no registración, falta de registración. Pero a la ley 2250, que es construcción, sí que es aplicable, por supuesto, la ley 24013, por ejemplo, el artículo 15 habla de la duplicación del fondo de cese laboral.
no el artículo 15, sino, perdón, el decreto reglamentario del artículo 15 de la Ley Nacional de Empleo habla de la duplicación del fondo de cese laboral. Bueno, ¿qué decide la 24013? La 24013 podemos decir, por supuesto, como todos saben, artículo 8, falta de registración, artículo 9 y 10, artículo 9, hablamos de la fecha de ingreso, incorrectamente registrada, artículo 10 de la pagos no registrados, ¿sí? Lo importante es cumplir con los requisitos del artículo 11, mandar la intimación a registrar al empleador vigente el contrato de trabajo, eso es importantísimo. Si no está vigente el contrato de trabajo, no podemos mandar la intimación a registrar. ¿Qué más? Mandar dentro de las 24 horas la intimación a FIP, eso es fundamental, para el devengamiento de las indemnizaciones, ¿no? Y, por supuesto, esperar estos 30 días para ver si el empleador cumple o no cumple. Acá lo que hacemos los abogados laboralistas, esto es para los nobles abogados, es consignar en el telegrama una cita, o sea, una intimación más, además de la intimación por los 30 días, que sería para que el empleador se expida, ¿sí?, dentro de un plazo de 48 horas y 2 horas, si va a registrar el contrato en los términos de la Ley 24013. Porque si el empleador ya nos dice que no, ya con este no, con esta negativa, podemos hacer directamente extinguir el contrato de trabajo, podemos decir, la falta de registración o el rechazo del contrato de trabajo, o el rechazo de los... acá dicen, vigente el periodo de prueba, se puede intimar por la Ley 24013, por supuesto, se puede intimar. Recordemos que el periodo de prueba es un periodo, a veces se escucha, ¿no?, que el periodo de prueba es un contrato aparte del contrato por tiempo indeterminado. Esto es falso. Recordemos que el periodo de prueba es una parte del contrato por tiempo indeterminado. Si el contrato indeterminado se entenderá celebrado a prueba los 3 primeros meses, ¿sí?, con lo cual, digamos que en ese periodo de prueba se puede hacer todo, intimar por la 24013 y todos los derechos y obligaciones, salvo, por supuesto, el tema de la indemnización. Bueno, volvíamos a la 24013. Consignar este detalle para que eventualmente poder tener una justa causa para considerar despedido al trabajador si el empleador no cumple. Y bueno, lo importante que decía es lo de la ley, lo de la intimación a FIP. Ahora, tenemos que hacer una distinción o separar los requisitos para la procedencia o para el devengamiento de las indemnizaciones de los artículos 8. Disculpen que se me fue la cámara, ¿eh? Ya vuelvo. Ahí me ven, perfecto. Perfecto. Toqué algo en el celular y me entré en el WhatsApp. Bueno, les decía que hay que hacer una diferenciación para las indemnizaciones de la Ley 24013 de los requisitos para la procedencia de la indemnización del artículo 8, 9 y 10 con la diferenciación del artículo 15. ¿Por qué digo que hay que hacer una diferenciación? Para el artículo 8, 9 y 10 los requisitos son intimar por 30 días, remisión de la copia FIP, y que por supuesto no se cumpla el plazo con la registración. Y los requisitos del artículo 15 difieren de estos requisitos de los artículos 8, 9 y 10. Los únicos requisitos para poder que se devenga de favor del trabajador la indemnización del artículo 15 es que el trabajador haya intimado de modo justificado en virtud de la Ley 24013 y que sea despedido entre los 2 años de remitir la intimación. ¿Por qué hago esta distinción o por qué me interesa hacer esta distinción? Primero, la distinción radica en que la finalidad distinta de las dos normativas. La normativa, el artículo 8, 9 y 10, pretenden sancionar al empleador que no registra el contrato de trabajo. Y el artículo 15 tiene como finalidad sancionar al empleador que despida como consecuencia de esta intimación, es decir, el despido represalia. Este artículo 15 es un artículo que
de lo que yo llamo que son indemnización agravada o indemnización potenciadora de la estabilidad. Es decir, aumenta la estabilidad para el trabajador que se anime a remitir esta notificación. Entonces, la finalidad de este 15 es que el trabajador, es decir, defender al trabajador que fue despedido después de que remitió la notificación. Es intrascendente entonces si el trabajador remitió la carta de AFIP o no remitió la carta de AFIP. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si el trabajador no remitiera la carta de AFIP, se olvidara, por ejemplo, ¿qué pasa si se olvida remitir la carta de AFIP? ¿Corresponde el artículo 8, 9 o 10 y el artículo 15? 8, 9 y 10 no, porque en virtud del artículo 11 es obligación remitir la copia AFIP. Ahora, si no remite la copia AFIP, pero envió la carta documento de la ley 2403 al empleador, de modo justificado. ¿Qué quiere decir de modo justificado? Que realmente haya una incorrecta registración, que sé que el trabajador pueda probar la incorrecta registración. Y el empleador lo despide entre los 2 años, al trabajador no le corresponderán los artículos 8, 9 y 10, pero sí le corresponderá el artículo 15 de la ley 2403. ¿Se entiende la diferencia? Muy bien. Si te parece, bueno, acá hay muchos fallos de la ley 24013 para poder mencionar o para poder analizar, para que ustedes puedan analizar esto, si quieren, después se los mando, pero un fallo trascendente, un fallo importante es Vázquez, con Telefónica, nos habla de un trabajador, una trabajadora, María Laura, que estaba registrada por una empresa de servicios eventuales, y que se manda la intimación a registrar a la empresa principal. Y acá la discusión era si correspondía al artículo 8 o no correspondía al artículo 8, porque esta trabajadora se probó que no había eventualidad y que era una trabajadora permanente de la empresa usuaria, y algunos decían, bueno, está bien, no corresponde el artículo 8 porque ya estaba registrada. Lo cierto es que estaba registrada por alguien que no tendría que haberla registrado, que era un tercero. Entonces acá ya va la coincidencia. El contrato tiene un objeto y los sujetos del contrato, uno de los elementos es los sujetos. Si el sujeto difiere, el contrato difiere. Es decir, no está registrado acá el contrato con la trabajadora, sino que es otro contrato. Es decir, el empleador real no había registrado el contrato de trabajo. Esto es importante también saberlo. Si te parece, pasamos la ley 23. Te hago una consulta, y Sergio, por ejemplo, en el caso de ahora, ¿no? De la duplicación de las indemnizaciones. En los casos de trabajadores en negro, ya estamos hablando de la 24013, cuando armamos las liquidaciones, ¿cómo lo tomamos? Bueno, ahí vos fijate respecto de la duplicación indemnizatoria, hagamos un repaso breve, que también tiene que ver con las indemnizaciones, ¿no? El DNU 34 a partir del 13 de diciembre, acá dice que es importante enviar 48 horas, y eso lo habíamos mencionado. Bueno, respecto de la duplicación, a partir del 13 de diciembre sale el DNU 34, se duplican las indemnizaciones con excepción de los contratos celebrados con posterioridad a la entrada en vigencia del DNU 34. A partir de ahí, bueno, viene una circunstancia que es el COVID, ¿sí? El COVID-19, que de alguna manera el DNU 34 resultó insuficiente para mantener los contratos de trabajo, viene la prohibición indemnizatoria. Cuando estaba por finalizar la vigencia del DNU 34, el 9 de junio, algunos sectores planteaban, bueno, no se necesita prorrogar esta duplicación indemnizatoria. ¿Por qué? Porque ya tenemos una sanción mayor para el mismo acto que es el despido sin justa causa, que es la prohibición de despidos. Lo cierto es que fue conveniente la prórroga de la duplicación indemnizatoria mediante el DNU 528. ¿Por qué? Por estos casos como el que mencionás vos, Adela, que es, por ejemplo, el trabajador en negro, que le es muy difícil acceder, o casi imposible acceder a una reinstalación. ¿Por qué? La prohibición de despidos. Porque pensemos que no está registrado, entonces no va a haber un despido. Y eventualmente va a tener el trabajador que acreditar el contrato de trabajo, es decir, es muy complejo, no va a haber reinstalación. Para este supuesto, para el supuesto, por ejemplo, de los despidos indirectos, para los supuestos de
en donde el trabajador no quiera volver al puesto de trabajo. El trabajador que es despedido puede decir, bueno, yo no quiero reinstalarme, quiero la duplicación indemnizatoria. Y bueno, acá en el tema del trabajador no registrado, tenemos que pensar que la duplicación indemnizatoria aplica a los rubros del despido, en principio, aplica a los rubros del despido. 245, 232, 233 de antigüedad, preaviso e integración. Estos son los rubros que en principio habría que duplicar. No otros rubros. Sin perjuicio que, bueno, podemos ver la jurisprudencia anterior, no sé si recuerdan ustedes, la ley 25.561, el artículo 16, que fue la duplicación indemnizatoria anterior, de allá, que tuvo vigencia desde el 2002 hasta el 2007, con prórrogas. Ahí hay un boletín de jurisprudencia muy interesante que elaboró, los boletines temáticos que elabora la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que lo pueden buscar, y ahí hay varias jurisprudencias en donde, por ejemplo, en algunos supuestos muy particulares se ha duplicado la indemnización por maternidad, se ha duplicado algunos rubros que no solo son la antigüedad, preaviso e integración. Pero vuelvo a repetir, hay que tener cuidado con esto porque en general van estos rubros a la duplicación. También hay, en ese boletín de jurisprudencia, hay un fallo muy interesante, no recuerdo por supuesto los autos, porque bueno, no lo tengo acá anotado, lo pueden buscar, que nos hablaba, ahora que hablamos del artículo 15 de la Ley Nacional de Empleo, que nos hablaba o nos decía, bueno, no puede duplicarse el artículo 15, porque sería la duplicación de la duplicación. Es decir, yo intimo a la registración, me despiden, el 15 duplica el 245, 232 y 233. Si después yo le quiero aplicar la duplicación, sería hacer una duplicación de la duplicación. Pero hay una jurisprudencia muy interesante que lo que dice es, fíjense, temporalmente nosotros hoy estamos con que el 245 está grabado, que el 232 está grabado y el 233 está grabado. Entonces, podríamos pensar que el 15 de la Ley Nacional de Empleo, cuando toma como base de cálculo al 245, 232 y 233, tomemos estos rubros ya grabados por el DNU 34. Esta es una opción. A ver, es una opción, lo mismo podría ir para el artículo 2 de la Ley 25.323. Pero son opciones arriesgadas para plantear. Lo cierto es que, reitero, 245, 232 y 233. Vamos, si te parece, a la Ley 25.323. Sí, te hago una última consultita con la 24.013. En el caso acá de la duplicación de liquidaciones, ¿siempre lo tenemos que plantear en el intercambio telegráfico? A ver, si está dentro de la vigencia de la duplicación, es decir, a ver, sí, tratemos de plantearlo, es decir, lo correcto es plantearlo en el intercambio, pero si está dentro de la vigencia de la duplicación, después plantearlo en la demanda, entiendo que no habría ningún inconveniente. Lo correcto sería, cuando uno se da por despedido, intimar, decir, atento, bueno, el despido, me considero injuriado y despedido por injusticia culpa, solicito indemnizaciones artículo 245, 232, 233, más la duplicación indemnizatoria de estos rubros por el DNU 34 de 2019 o el DNU 528 del 2020. Y bueno, todos los rubros, artículo corresponde, artículo 9 o el 10 o el 8 de la ley 24. Exacto, detallar. Bien detallado, y después siempre recordar, y ahí vos fijate, ahí ya conectamos con la ley 25.323, siempre recordar que cuando uno manda ese telegrama en que se considera despedido, el empleador tiene, es decir, un plazo para pagar de 4 días para pagar estas indemnizaciones. Entonces, lo más adecuado para poder después percibir la indemnización del artículo 2 de la ley 25.323 es volver a remitir, es decir, una vez que pasan estos 4 días sin que se abonen estos rubros, volver a pedir por un plazo de 48 horas en los términos del artículo 2 de la ley 25.323. Recordemos que el artículo 2, si lo recuerdan, es cuando, extinguido el contrato de trabajo, el empleador no
no paga las indemnizaciones, es decir, decide no pagar las indemnizaciones por despido. Entonces ahí, yo lo que, por supuesto, aquí hay que ponerlo en mora, hay que ponerlo en mora. Hay algunos, se puede encontrar alguna jurisprudencia que ha dicho, bueno, basta con la intimación que se hace en la misma carta en que se considera despedido. Pero ¿para qué vamos a arriesgarnos? Es decir, en ese momento todavía no está en mora el empleador. Entonces, siempre conviene, es decir, darle, cuando me considero despedido, darle los 4 días, claro, ponemos que hago efectivo el apercibimiento, perfecto, doctora Villagra, después intimamos al pago de las indemnizaciones, pasan los 4 días, no se pagan y ahí ya vuelvo. Yo lo que hago en general, hago todo junto cuando pasan los 30 días y espero, se extingue el contrato de trabajo. Yo le digo lo que hago yo en mi estudio. Lo considero despedido o viene despedido, lo que sea. No pagaron las indemnizaciones. Espero, contesto, si hay un despido directo, bueno, o si es un despido con causa, la impugno, todo lo demás. Y ahí, en ese momento, empiezan a correr los 4 días, una vez que se notifica, los 4 días. De ahí cuento 30 días, ¿sí? 30 días que son los que tiene el empleador para entregar los certificados de trabajo y todo lo demás. Y ahí intimo en la misma carta de documento por el 146 del 2001, ¿sí? Artículo 80, si atento a que han transcurrido 30 días del distracto sin que usted haya hecho entrega de los certificados y constancias del artículo 80, intimo plazo 48 horas, 2 días, en realidad la norma dice 2 días, haga entrega efectiva de dicha documentación, y abajo pongo atento a que, pese a haber sido intimado y haber pasado el plazo del artículo 128 y 255 bis, si mal no recuerdo, intimo plazo 48 horas, abonen las indemnizaciones 245, todas las indemnizaciones, metan ahí la duplicación también, por las dudas, y ahí ya sí me procede la duplicación del artículo 2 de la ley 25.323. Una pregunta que podríamos ahí, dentro de la ley 25.323, que podríamos plantear es, ¿qué pasa, por ejemplo, en el periodo de prueba? ¿No? ¿Podría ir el artículo 2 de la ley 25.323 en el periodo de prueba? Yo les digo que sí, y ahora acaba la respuesta. Porque recordemos que el artículo 2 de la ley 25.323 es cuando no se pagan en tiempo y forma el 245, el 232 y el 233. Y en el periodo de prueba del artículo 92 bis, persiste la obligación de preavisar. Si no se preavisa, se debe la indemnización sustitutiva de preaviso. Y si no se paga esta indemnización sustitutiva de preaviso, tranquilamente en una demanda yo podría reclamar el preaviso, el artículo 2 de la ley 25.323, intimé, por supuesto, por la falta de pago de preaviso, más el artículo 80, y bueno, y ahí armar el caso del periodo de prueba. Fíjense ustedes cómo estuvo presente durante toda la charla el periodo de prueba. Yo creo que tendríamos que hacer una charla del periodo de prueba, muy interesante. Y un tema que da para mucho. Otro tema que otra pregunta o duda que podría surgir es, ¿qué pasa con la puesta a disposición? Pongo a disposición, mando una carta de documento, pongo a disposición la famosa, esto lo digo acá a la doctora Zanelli, que veo que también se ríe, y es cierto, que pasa mucho, pongo a disposición. Yo le digo que veo solamente en el celular 4 personas, a la doctora Villagra, a Zanelli y a González. Sé que hay más colegas que están mirando, pero bueno, para los nobles abogados. Es decir, ¿qué pasa con esta notificación que le dice está a su disposición y usted no pasó? Bueno, esto, la puesta a disposición no tiene ningún valor. Es decir, lo único que tiene valor es una consignación. Y una consignación hecha de manera correcta. ¿Qué quiere decir de manera correcta? Es decir, con los intereses. Es decir, si yo debía una indemnización en tal momento y yo consigno solamente esa indemnización, después de 2 meses solamente ese monto, es una consignación que no tiene ningún valor.
Bueno, otra pregunta que puede surgir más, que yo estoy pensando qué otro tema podemos hablar del artículo 2, y una... Sí, Adela, ¿me querés decir algo? Sí, te hago una consulta. En ese caso que vos hablabas de esa disposición, ¿no?, que hacen los empleadores. A veces nos pasa que el trabajador percibe, va por su cuenta, cobra y después quiere reclamar. Bueno, ahí nos tenemos que fijar cuando viene al estudio si hay alguna diferencia. Ahí tenemos que ahí nosotros tenemos que ser los arquitectos del... creo que esos son los casos más en donde tenemos que trabajar más, ¿no? Porque si viene un trabajador que está en negro, trabajamos, por supuesto, pero donde hay que armar más es donde hay una cosa fina, en donde el trabajador ya percibió y está registrado y está en principio, está correctamente registrado. A ver, investigar, ver la escala salarial, ver los convenios, siempre los convenios colectivos son muy importantes, chequear los convenios colectivos, a ver si hay una diferencia de categoría, por supuesto para generar una deuda salarial, a ver si hay alguna asignación de convenio colectivo que a ver, no se la pagaban y que no está. Siempre los convenios colectivos tienen algún secretito, es difícil Claro, conocerlos a todos. más que nada porque hoy con la situación que estamos, mayormente, bueno, como sabemos, se hacen muchos acuerdos entre el empleador, el trabajador. Nada, por necesidad el trabajador muchas veces acepta y después cuando llega a su casa dice, uff, no es esto. Nos busca a los abogados y encontramos estas diferencias, ¿no? Claro. Ahora, la pregunta que podría surgir ahí, en base a lo que vos me comentás, Adela, es la siguiente. ¿Qué pasa con esta? Es decir, la indemnización en el artículo 2 de la ley 25.323 dice que es una indemnización por la falta de pago de la indemnización. ¿Qué pasa en este caso que planteas vos? Que el trabajador le pagaron la mitad, por ejemplo. Ahí ya entra la duda, ¿corresponde la indemnización del artículo 2 de la ley 25.323 o no? Porque hay pago, pero hay pago insuficiente. Entonces ahí hay jurisprudencia de los dos lados. A ver, la indemnización, por supuesto, que corresponde ante el pago insuficiente. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que se debe pagar debe haber una integridad del pago. Si no hay una integridad del pago, no hay pago. Entonces, si no hay pago, no se pagó la indemnización que manda el artículo 2 de la ley 25.323. Entonces, entiendo que corresponde ante el pago parcial la indemnización del artículo 2. Lo que va a diferir, según la jurisprudencia, es la fórmula de calcularlo. Hay jurisprudencia que te dice, bueno, vamos a poner un ejemplo básico, no sé, le tenían que pagar 10.000 pesos y le pagaron 5.000, bueno, vamos a que corresponda el artículo 2 de la ley 25.323, pero será el 50% de esos 5.000 pesos que faltó pagar. Y hay otra parte de la jurisprudencia, que es la que yo entiendo que corresponde, que es que si pagaste la mitad, no pagaste, porque el pago no está íntegro. Entonces, corresponde pagar por el artículo 2 el total, es decir, el 50% de esos 10.000. Pero bueno, eso uno tiene que pedir. Yo creo que siempre tenemos que pedir pensando en el trabajador y pensando siempre en la interpretación más favorable para el trabajador. Y no olvidemos ¿Y en este caso tenemos un plazo para impugnar ese pago parcial que se realiza? A ver, no, plazo no hay plazo. Cuando viene el trabajador, el plazo de intimación, a ver, lo tenemos en el plazo del artículo 56 de la prescripción. Si viene un trabajador y, es decir, ya pasaron los 2 años, cobró, pasaron los 2 años, bueno, ahí ya mucho más para hacer no hay. Salvo pensar que si intimé, ahí opera a los 6 meses, pero bueno, es decir, es más complejo. Yo diría que tenemos este plazo de prescripción para poder mandar la carta, es decir, también se generaba ahí un debate, que cuando me hablas del plazo de impugnación, qué pasaba con cuando hay un despido sin justa causa, si teníamos que impugnar, si había plazo para impugnarlo o no había plazo para impugnarlo, porque de alguna manera el despido con justa causa, me refiero, ¿no? Sería un despido, el máximo de las sanciones, ¿no?, del despido. Pero bueno, entiendo yo que
podemos reclamar, porque el trabajador tiene todo el derecho a reclamar estas indemnizaciones derivadas del despido, y la falta de pago, porque de alguna manera, este artículo 2 de la ley 25.323 sanciona al empleador por no cumplir, fíjense, a sabiendas de que tiene derecho el trabajador al pago, no cumple. Ahora, recordemos que siempre hay morigeración, que los tribunales pueden hacer morigeración de todas estas multas, ¿no? Y también hablemos del artículo 1 de la ley 25.323, que en este caso lo que sanciona es lo mismo que sancionan los artículos 8, 9 y 10, pero en este caso viene a ser el reclamo subsidiario, es decir, cuando nosotros no cumplimos con algunos de los requisitos, por ejemplo, intimar correctamente el plazo de la ley 24.013, o se extinguió el contrato de trabajo y no estaba vigente y el contrato estaba mal registrado. Entonces siempre pensemos que tenemos ahí el reclamo subsidiario, que es el artículo 1 de la ley 25.323. Bueno, yo no sé, se podrían decir muchas cosas más, pero yo creo que vimos un pantallazo básico, diría yo, de las indemnizaciones que se pueden reclamar en el marco del contrato de trabajo. Analizábamos algunos detalles, incluso analizamos algunos detalles de intercambio telegráfico, y bueno, los invito para la charla de San Martín, del Colegio de San Martín. Igual les comento que antes voy a estar en Mendoza, en Mendoza no, voy a estar virtualmente en Mendoza. Me hubiera gustado ir a Mendoza, pero bueno, el día 15 voy a estar con el Colegio de Abogados de Mendoza, por un Zoom, así que bueno, los invito. Ahí vamos a hablar, pero respecto de la pandemia, y vamos a hablar de los temas de pandemia, ¿sí? Así que bueno, no sé si quieren alguien opinar algo. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Me permite una pregunta? Por supuesto. Sí, por favor, María del Carmen, por favor. Doctor, estamos, por ejemplo, frente a una persona que se jubiló. Trabajó 35 años con un empresario, sabemos que se jubiló, me manda el telegrama diciendo, bueno, renuncio a esa empresa por haber recibido mi primer haber previsional. La idea es que el empresario quiere que siga trabajando, entonces se le da la baja en el AFIP y se lo reingresa como jubilado reingresado. Ya no tendría obra social porque tendría el PAMI. La pregunta que yo siempre tuve la duda, y creo no equivocarme, voy a esperar su opinión. Supongamos que empezó a trabajar de nuevo y dentro de 3, 4 meses, y se enfermó. Bueno, primer tema, está casado, tiene una carga de familia que es su señora. Por los años que tenía de antigüedad conmigo antes, a pesar de que se cortó por el tema indemnizatorio, ¿le va a corresponder un año de enfermedad paga? Porque tiene más de 5 años que trabajó conmigo, ¿sí o no? Primer pregunta. Segunda, a los efectos de las vacaciones, ¿yo voy a tener que respetar que tenía 35 años de antigüedad y que le corresponden todavía esos 35 días de vacaciones? Mi gran duda está por ahí. ¿Cuál es la realidad? Bueno, ahí el artículo 253 nos dice nos habla de un nuevo contrato. Así que, a ver, entiendo yo que estamos hablando de un nuevo contrato con, de alguna manera es la excepción, como hablamos nosotros, del principio del artículo 18. Es un caso complejo, pero entiendo yo que estamos en un nuevo contrato y queda saneada la antigüedad anterior. O sea que yo, si le tengo que dar vacaciones cuando cumpla un año después que lo volví a reingresar, le voy a dar 14 días. A ver, yo no sé cuál había sido su dictamen, doctora, pero en principio parecería que sería un nuevo contrato. Ahora, lo cierto es que el 253 nos habla de las indemnizaciones, ¿sí? Hay quien podría decir, bueno, el 253, el fallo Couto de Capa nos hablan de las indemnizaciones, con lo cual, en caso de duda, tendríamos que respetar toda la antigüedad del trabajador para la asignación de las vacaciones o para la asignación de una licencia por enfermedad inculpable. Podría llegar a ser discutible,
podría llegar a ser discutible. Si yo fuera por el trabajador, diría esto, diría que el 253 nos habla de nos habla del derecho indemnizatorio y no nos está hablando de todo lo demás. Y ante la duda, entiendo que podría corresponder, ¿no? Yo tengo otra pregunta que en una oportunidad, esto lo debe haber escuchado y creo que es muy importante lo que voy a preguntar para que el resto escuche. Si usted tiene un minuto. Se me cortó, no sé si me escucharon. Sí, fue clarísimo, fue clarísimo. Yo tengo una pregunta que me gustaría que el resto escuchara porque por ahí le puede pasar. Supongamos que estamos frente a un empleado de casa de rentas. El 25 de septiembre le envían el telegrama diciéndole que lo preavisan que el 31 de diciembre del 2019 termina la relación laboral. O sea que por ser empleado de casa de renta le corresponden 3 meses de preaviso. ¿Hasta acá vamos? Muy bien. Lo despiden, llega el 5, el 6 de enero, no pagan la indemnización, no hacen nada, no hacen nada, no hacen nada. Pregunta al millón. No se separa el preaviso de la relación laboral. La relación laboral va hasta el 31 de diciembre. Con esto quiero decir que va de la manito el 34.219, ¿no? A ver, ¿cuál fue el plazo de la fecha? 26 de septiembre le mandan el telegrama preavisándolo que el 31 del 12, justo los 3 meses, finaliza la relación laboral. Ah, no, usted me dice si la aplicación del DNU 34. ¿Va? Para mí sí, porque, a ver, el periodo de preaviso es un periodo en el cual el contrato se encuentra vigente. Al estar vigente el contrato de trabajo, es decir, técnicamente no habría discusión. Ahora, si vamos por la contraria, hay un fallo jurisprudencial que, respecto de la ley 25.561, del artículo 16, en donde un caso muy parecido, en donde se dice que cuando se notificó la decisión de despido, no estaba vigente esta duplicación indemnizatoria, con lo cual no correspondería, esta sería la contracara de lo que la doctora Zanelli me está planteando. Yo entiendo que sí, entiendo que va a la duplicación del DNU 34. Es medio, a ver, resulta medio una cuestión debatible. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un preaviso dado, ejemplo, un mes antes de saber o de que más o menos se sabía que se iba a generar la duplicación indemnizatoria, que 3 meses anteriores y donde no se sabía o no se conocía esta circunstancia. Entonces, realmente imponer estoy hablando si fuera por parte empleador, es decir, imponer una sanción distinta a la que no prevía el empleador cuando obtenió el contrato de trabajo, en principio podría parecer injusta, pero técnicamente, es decir, el despido se produce cuando finaliza el plazo de preaviso, que es dentro de la vigencia del DNU 34, con lo cual yo entiendo que no hay ningún problema para la aplicación del DNU 34. Y va a corresponder el DNU 34. Y sumado a esto, que todavía estamos en octubre, no han pagado la indemnización y va a correr el artículo 2 de la 25.323. Aparte. Perfecto. No, yo creo que va. Ahí hay jurisprudencia. La única que he encontrado en contra de este caso que usted está planteando es esta que le comento que está en el boletín temático. Después, si quieren, se lo paso a Andrea para pasárselo a ustedes, que es la única que encontré. Después, todas las que vi, procede. Tanto en ese caso como, por ejemplo, en los supuestos en que el empleador mande la carta documento, ejemplo, el día 11 de diciembre, y el trabajador, si le llegue la carta documento dentro de la vigencia del DNU 34. En ese caso también, porque la notificación se perfecciona cuando el trabajador recibe la notificación. Recibe. Bueno, de mi parte, sumamente agradecido. La verdad que aprendemos tanto de usted que queremos tenerlo más seguido. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias por estar. No, bueno, por favor. María del Carmen es una genia. Yo la conozco, 2 segundos voy a decir nada más. Cuando la conozco a María del Carmen, yo voy por un caso bastante importante. Ya se está riendo porque dice, esta historia no la cuentes más. Bueno,
Era un caso muy, muy importante. Ella es la abogada interna de una empresa muy, muy importante. Y los abogados que ella, los abogados externos, era un estudio, uno de los estudios más importantes de Buenos Aires. Bueno, se habían mandado la macana, por eso no vamos a decir, vamos a hacer un manto de piedad. Y bueno, tenía un montón de, gracias a Dios, un montón de trabajadores, ¿viste? Es una alegría total, que tenía un montón de casos. Bueno, viene el abogado de la otra parte, el abogado del estudio externo de la empresa, y no querían dar el brazo a torcer. Sabíamos que íbamos a juicio y que la empresa iba a perder todo. La segunda reunión viene María del Carmen y dice, momentito, acá se llega a un acuerdo, se termina todo. Ella es la abogada interna, ¿te das cuenta? El dinero que le hizo ganar a la empresa porque concilió. Y desde ese día le dije, es una reina total. La verdad, la claridad que ella tiene para manejar las empresas, lo hizo, estamos hablando, el estudio que se presenta del otro lado, o sea, el estudio que ella contrataba, que era un estudio muy importante, que no voy a decir el nombre porque acá María del Carmen no lo quiere quemar, dijo, acá los hizo correr y dijo, basta, se mandaron toda la macana, acá yo continúo el caso. No, la verdad, una genia. Te das cuenta cuando un abogado toma el caso, un abogado, primero ella con la autoridad que tiene como abogado y cómo cuidó a su empresa, realmente te das cuenta de lo que es un gran abogado y la responsabilidad, que no es siempre llevo todo a juicio, lo pateo, que esto, que lo otro, porque si esa empresa es una gran empresa que sabés que va a responder, sabías lo que iba, no sé. Y yo la dije ahí, de ese momento le dije, bueno, sos mi mejor amiga, te adoro. Y eso que perdiste plata, ¿eh? Porque hubieras ganado un muy buen juicio. Una genia, los clientes contentos, la empresa contenta y ahí terminamos todo. Así que, bueno, yo la verdad ahora los voy a dejar que Adela te despida. Gracias, Sergio, gracias a todos. Estamos acá un montón de amigos que, no sé, que a ver si están ahí. Bueno, están todos los director de Mercedes, Iván, director de Morón, Mariano Natale, bueno. María del Carmen Zanelli, y un montón de amigos que están acá, muchos bueno, estamos Sandra Villagra, bueno, todos los grandes amigos, está Fabiana también, y me voy a callar la boca, me voy a mutear, y la voy a dejar a la doctora Adela González a que haga el cierre, y gracias Sergio, gracias por estar, y gracias por tu generosidad, como dijo María del Carmen. Sí, por favor, gracias. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por esta charla, por sacarnos las dudas que tenemos todos en esta situación especial de aislamiento que estamos viviendo, situaciones muy complejas, no poco comunes, y la verdad que a veces se nos complica muchísimo, ¿no?, en el día a día, y tener apoyo tanto de vos como de Andrea en estos casos, la verdad que les estoy muy agradecida, bueno, y a todos los colegas que nos vamos enriqueciendo un poco todos. Bueno, yo para cerrar quiero agradecer, saludé por supuesto al director del Instituto de Abogados de Morón, Walter, a Iván, lo veo ahí a Mariano, Natale, saludos, gracias por estar. Y principalmente tengo que agradecer a Andrea Sosa, que bueno, es una persona muy generosa, realmente cuando hablamos de generosidad, creo que Andrea hay que sacarse el sombrero, hay que decirlo llanamente, que sacarse un sombrero, porque es una persona genial, que nos ayuda a todos, que crea estos lazos de conexión entre los colegas que es muy importante, que son reuniones, diría, no formales, son reuniones entre amigos y eso es muy valorable, muy valorable. Ya lo era antes y hoy más que nunca con la pandemia, que estamos todos trabajando de casa o del estudio, pero estamos sin poder reunirnos y bueno, es una época complicada. Así que le agradezco a Andrea siempre por todo, no solo por este vivo de hoy, sino que también por llevarme al Colegio de Abogados de San Martín a presentar el año pasado mi libro, que para mí fue realmente muy importante. Así que bueno,
Y por supuesto a Walter González también, que siempre me da un lugar, que también es muy generoso dentro del Instituto de Derecho del Trabajo de Morón, siempre me da un lugar y lo quiero destacar porque no es común encontrar, es decir, es común encontrar gente generosa, pero no tan generosa como Walter, como Andrea, así que bueno, lo quiero destacar y lo tengo que decir porque es lo que siento, así que bueno. Y Adela, por supuesto, muchas gracias por esta charla que fue muy amena, a Marcela Faro y a todos los amigos y colegas que estuvieron hoy presentes y que siempre, no solo hoy, que siempre me acompañan cuando hago un vivo en Instagram o cuando hago alguna charla. Así que les agradezco siempre el acompañamiento. Muchas gracias. Muchas gracias a